Bueno, que el Señor les bendiga. Espero que en este tiempo puedan estar bendecidos por el Señor, llenos de la gracia, del favor y de la misericordia de Dios que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Gracias a Él porque cada día nos sostiene, nos levanta, nos reconforta y nos llena de su gozo y de su paz. Bueno, hoy vamos a compartir entonces ya la palabra de Dios. Y quiero compartirles algo bien especial que el Señor me habló hace más o menos una semana. Y es ¿por dónde estás transitando? Así le titulé, ¿por dónde estás transitando? Y para dar inicio o apertura a este tema, vamos a leer el Génesis capítulo 28, versículo 15. Génesis capítulo 28, versículo 15. Dice así: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Algo que reconforta la vida de nosotros como hijos de Dios es entender que el Señor nos ha prometido que a donde quiera que vayamos estará con nosotros. La leí en la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Y Él ha dicho: yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas y te traeré de vuelta. O sea, entrar, salir, a donde quiera que vayamos, el Señor va a estar con nosotros y ha prometido no abandonarnos y cumplir su propósito en nuestra vida. ¿Sí? Eso es algo reconfortante cuando empezamos a ver a través de la palabra los lugares por los cuales tenemos que transitar en esta vida. Y no estoy hablando de lugares geográficos como de pronto, que vamos a Cúcuta, a Estados Unidos, yo he ido a España. No estoy hablando de esos lugares geográficos, sino de lugares simbólicos por los cuales tenemos que pasar en el transcurso de nuestra vida. El primer lugar al que quiero referirme en este tiempo, en esta palabra, es el lodo cenagoso. Esto lo vemos en referencia a Salmo capítulo 40, versículo 2. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, dice todo el versículo. Vamos a tratar esta parte del lodo cenagoso. El Dios habla hoy, dice: me salvó de la fosa mortal y me libró de hundirme en el pantano. ¿Sí? Cuando hablamos de ese lodo cenagoso, ustedes recuerdan en las películas, porque yo no creo que, o de pronto algún oyente ha visto un pantano físicamente o ha visto caer a alguien en un pantano físicamente. Pero cuando vemos allí, cuando una persona cae en ese pantano, que es el mismo lodo cenagoso, es como una tierra movediza, ¿sí? Que se hunde la persona o el animal. Y entre más esfuerzos hace por salir de allí, más se va hundiendo y por sí solo el animal o la persona no pueden salir. Tiene que clamar ayuda y venir alguien y brindarle un palo o algo, le tira y la persona... Y este que le ayuda no puede estar en el mismo lodo, porque si no los dos se van a hundir, ¿sí? La persona que le ayuda no puede tener ni siquiera un pie en el lodo, tiene que estar afuera y desde afuera ayudar al otro. No puede estar untado de lodo, ¿sí? Tiene que estar afuera y desde afuera poder ayudar al otro. Entonces, cuando estamos hablando de esto, del lodo cenagoso, estamos hablando o venimos a simbolizarlo con lo que es el pecado, ¿sí? El pecado es ese lodo cenagoso. El pecado primeramente que experimentábamos al separarnos de Dios antes de llegar a Cristo, ¿sí? Ese pecado nos tenía enlodados hasta el cuello. Y ese pecado simboliza, ese lodo cenagoso simboliza eso, el pecado en que el ser humano se hunde uno tras otro, ¿sí? Desde que somos niños y empezamos a experimentar lo que es la vida y las emociones y ya dejamos la inocencia, empezamos a pecar en contra de Dios y en contra de los demás.
Y este pecado trae sobre nosotros que nos vamos embarrando de ese pantano, y muchas veces la práctica continua del pecado lleva a hundirnos en ese lodo cenagoso, ¿sí? De pronto, alguno, después de que el Señor ya lo ha rescatado, ha vuelto a caer en ese lodo cenagoso. Después de que el Señor ya le ha rescatado del pecado, ¿sí? Ha vuelto nuevamente, de pronto por confiados, por descuidados, volvemos a caer y nos sentimos atascados. La persona que ha caído en el lodo cenagoso se siente atascada y sin poder salir de allí. Por más de que hace esfuerzos, no logra salir, porque ha sido consumido por ese pantano, ha sido consumido por ese lodo cenagoso, y la persona intenta salir en sus propias fuerzas y no puede, porque así es la persona que ha caído en pecado. Está tan atado que no puede escapar. Está tan atado que siente que ya no puede más y que no puede salir de allí. Cada vez se hunde más, ¿sí? Ese lodo cenagoso también está asociado con el segundo lugar, que ahorita vamos a dar una forma de salir de esos dos, porque es la misma, que es el pozo de la desesperación. Allí donde estábamos leyendo el Salmo 40:22, en la Reina Valera 1960, dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. El segundo lugar es ese, el pozo de la desesperación. Mientras estamos en pecado, mientras estamos practicando el pecado, sea cual sea el pecado, entramos en un estado de desesperación, de ansiedad, de angustia. ¿Por qué? Porque el pecado provoca en nosotros eso: preocupación, ansiedad, angustia. A veces nos causamos gastritis, nos causamos enfermedades físicas también y mentales y emocionales a causa del mismo pecado. El practicar algo, el esconder, porque usted sabe que el pecado uno siempre quiere como esconderlo. El pecado uno siempre quiere hacerlo como en lo oculto, como no a la luz del sol, no a donde las personas puedan verlo o saberlo, porque sabemos que está mal, ¿sí? Y entonces ese mismo pecado causa en nosotros emociones o sensaciones de ansiedad, de angustia, de desesperación. Y cuando la persona practica continuamente el pecado, cuando estoy hablando de pecado, es todo lo que transgrede la ley de Dios, los designios de Dios, los mandatos de Dios, es ir en contra de la voluntad de Dios. Y todo esto hace que entremos en un desasosiego, en una desesperanza, en una ansiedad que es como un pozo en el cual te hundes, un pozo profundo en el que cada vez te vas hundiendo más, y la desesperación agobia la vida del ser humano. Es tanta la desesperación que muchas personas llegan hasta intentar suicidarse. Llegan a pensamientos de muerte, pensamientos de debería morir, yo no debería vivir esto que hago, esto que practico, esta vida, esta situación. Otros llegan a momentos de amargura, de irascibilidad continua, de amargura, de tristeza profunda, porque eso es el pozo de la desesperación, y cada vez va más profundo. Empezó con una amargura, con una tristeza, como con ira, como con rabia, como con fastidio de todo, pero si sigues en ese pozo de la desesperación, te vas a ir hundiendo, 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 y cada vez más esto te va a profundizar hasta el punto que empiezan a llegar pensamientos de muerte, pensamientos de que no tienes remedio, que ya no eres capaz. ¿Por qué? Porque pones tus esperanzas en personas. Cuando estamos en ese pozo de la desesperación, ponemos esperanza en personas o en cosas que no nos pueden sacar de allí. De pronto, mientras has estado inmerso en el lodo cenagoso o has caído en el pozo de la desesperación, has arrastrado contigo a otros, a personas que te rodean, a ellos que de alguna forma, pero equivocada, intentaron ayudarte a salir.
De pronto estás en el lodo en el lodo cenagoso y en el pozo de la desesperación. De pronto estás en el lodo cenagoso del adulterio y tu esposa allí al lado ha estado hundiéndose contigo y lo has arrasado contigo en esa desesperación, en esa angustia a causa de tu pecado. Eso es un ejemplo. Pero muchas veces no es la esposa, son los padres. Muchas veces no son los padres, son los hijos, las personas que te rodean. Tú les estás también arrastrando hacia ese pozo de la desesperación, hacia ese lodo cenagoso, a causa de que ellos están a tu alrededor y de pronto intentan ayudarte a salir o simplemente están ahí al lado y tú en tu manoteo, en tu forcejeo emocional o espiritual, les hundes. Les llevas contigo también a ese lodo cenagoso y a ese pozo de la desesperación. Porque simplemente se interpuso alguien en tu camino y el interponerse allí, lo estás arrastrando. Y es que el lodo cenagoso quiere empuercar y ensuciar y consumir a todo el que se medio acerca y entrar en el pozo de la desesperación. Por eso, para salir del lodo cenagoso, lo primero que debemos hacer es arrepentirnos de corazón. Lo primero que debemos hacer es desear salir de allí, anhelarlo. Sabemos que solo no vas a poder hacerlo. Sabemos que solo no podemos salir del lodo cenagoso ni del pozo de la desesperación. Sabemos que necesitamos ayuda, pero para eso necesitamos anhelar, desear salir de allí, anhelarlo de todo corazón, que haya una actitud de arrepentimiento, no culpabilidad, no remordimiento, porque el remordimiento, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, es lo que nos lleva a decir, ay sí, lo hice mal por mi culpa, por mi gran culpa, y vuelvo y lo hago. Ay, me siento mal, no quiero volver a hacerlo, pero vuelvo y lo hago. O sea, de labios para afuera dice que no quiero hacerlo, pero su corazón todavía está pegado a eso. Necesito decir en mi corazón, necesito salir de allí. No quiero más esto. Y clamar al Señor. Clamar a Él. Porque dice, Él se inclinó hacia mí, oyó mi clamor. ¿Oyó qué? Mi clamor. Había un clamor para poder salir del lodo. Necesitamos clamar, necesitamos pedir ayuda al único que puede librarnos, al único que puede ayudarnos. Por eso necesitamos elevar un clamor que salga del corazón, de lo más profundo de nuestro ser, y decirle, Señor, no quiero seguir aquí, necesito salir de aquí, y esperar pacientemente en Él, no desesperarme, no dejar que la angustia, no dejar que la culpabilidad, no dejar que el pecado venga y me agobie de tal manera que me hunda más, sino esperar pacientemente. El Señor dice, pacientemente esperé en el Señor, dice Salmos, y Él se inclinó hacia mí, oyó mi clamor y me libró. El esperar pacientemente para salir del lodo cenagoso, para salir del pozo de la desesperación, requiere que te conviertas en un protagonista y dejes de ser víctima. Porque si seguimos siendo las víctimas, ahí vamos a quedarnos. Pero si dejamos de ser víctimas y empezamos a ser el protagonista de nuestra historia, entonces las cosas van a cambiar. Soy el protagonista, el que pide ayuda, el que clama y espera en que Él venga y me socorra. Pero soy el protagonista, no la víctima del uno y del otro y de mi propio pecado y de mi propia carne. Esto me hace acordar la historia del campesino que tenía un burro y el burro se le cayó en un pozo muy profundo. Cuando el campesino miró el burro, le tiró una soga, le tiró y el burro nada, no pudo salir. Entonces el campesino dijo, bueno, el burro ya está viejo, pues ya toca dejarlo morir porque ya no podemos hacer nada. Llamó a unos vecinos que le ayudaran a sacarlo, no pudieron, entonces dijeron, bueno, entonces al menos enterrémoslo para que el burro se muera rápido y ya no sufra tanto allí. Entonces empezaron a tirarle tierra, empezaron a echarle tierra y todos le echaban paladas de tierra. Y el burro al principio aleteaba y desesperado, pero entendió y dijo no, se calmó. Y el burro empezó, cada vez que le echaban tierra,
salía, se sacudía la tierra y se paraba encima de la tierra. Y le echaban más tierra y salía y se sacudía la tierra y volvía y se paraba. Hasta que terminaron los campesinos de echar un mundo de tierra y el burro salió y pudo saltar del pozo. ¿Sí? Él fue el protagonista y dejó de ser la víctima. Tú has sido llamado a ser el protagonista de tu vida. El protagonista espera en Dios pacientemente antes de actuar. El protagonista ve la vida con optimismo y se convierte en el gerente de su propia vida. Solo debes esperar pacientemente la ayuda del Señor y no dejarse hundir y ni enterrar. Aunque las intenciones de los demás sean esas de hundirte, tú debes levantarte por encima de ello y elevarte, mirar al cielo y salir victorioso. De esa manera saldremos del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. El tercer camino es el valle de la aflicción. El valle de la aflicción es el lugar o el estado de dolor y de tristeza que puede ser causado por diferentes situaciones, como enfermedades, como pérdidas, como traiciones, engaños, situaciones de pareja, situaciones con los hijos, por darnos cuenta de que hemos estado perdiendo nuestra vida en cosas pasajeras y efímeras, desgastando nuestras fuerzas en trabajo y cosas sin provecho. Estas cosas, o todas en conjunto, o algunas de ellas, nos hacen entrar en el valle de la aflicción. Eclesiastés capítulo 1, versículo 13, le escribió Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, y él evaluándose, porque ya este libro lo escribió al final de su vida, dice: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Él se encontraba en el valle de la aflicción en ese momento. Porque si usted lee todo Eclesiastés, que no tenemos tiempo de ponernos ahorita a leer todo ese libro de Eclesiastés, muy bueno, es corto. Él dice: probé todos los placeres, todos los deleites, le di rienda suelta a mis deseos, ¿sí? A las mujeres, al licor, le di rienda suelta a todo lo que deseé, a acumular riquezas. Me puse a acumular riquezas y me di cuenta que todo lo que se hace debajo del sol, ¿qué quiso decir él? Todo lo que el hombre, el ser humano, se ocupa desde el tiempo que empieza a trabajar una cosa a otra, porque quiero esto, porque quiero lo otro, porque quiero poseer un carro, porque quiero poseer una casa, porque quiero más estudios, porque quiero esto. De todo lo que el ser humano se ocupa o se entrega a sus placeres debajo del sol, en esta vida, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Porque lo que es verdaderamente eterno, pudo evaluar aquí el hombre más sabio del mundo, que lo que es verdaderamente eterno es la salvación, es la vida eterna. Es lo que no se puede comprar ni con plata ni con oro, que es lo verdaderamente importante y lo que no trae aflicción de espíritu. Pero él pudo evaluar toda su vida y entender que se había estado ocupando en cosas sin necesidad y preocupándose por cosas sin necesidad. Entonces, otras aflicciones también son causadas, digamos, por situaciones con los hijos. Se le aflige a uno el corazón porque uno no quisiera que actuaran de X o de Y forma. Situaciones con la esposa, situaciones con el esposo, situaciones con los padres, porque sienten de pronto los hijos que los padres no les entienden ni le comprenden, que está totalmente fuera de lugar. ¿Sí? Esto pasa mucho en la juventud, el sentirse uno fuera de lugar, como que no pertenece, como que se siente perseguido, y llega un momento de aflicción y pasamos por ese valle de la aflicción. Otras aflicciones son por causa del Señor. El enemigo nos persigue, el enemigo nos ataca,
El enemigo viene en contra de nosotros y nos aflige, pero el Señor ha prometido en Juan 16:33, dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, estén tranquilos que yo he vencido al mundo. También si vemos 2 Corintios 4:17, dice, esta leve y pasajera aflicción nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y cuando se está refiriendo a esta leve y pasajera aflicción, no está hablando de cualquier cosita, ay, una aflicción que no le dejaron comer la papa frita que usted quería comerse. No, es una aflicción tremenda que la vemos en 2 Corintios también, en el capítulo 11, versículos 24 al 28. Vamos a leerla en un momentico. 2 Corintios 11, del 24 al 28. Vamos a ver de qué está hablando el apóstol cuando dice una leve o pasajera. O sea, comparándola con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, esta leve y pasajera no tiene comparación, porque lo que viene es eterno, y esto es por algún tiempo. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, he sido golpeado con varas, he sido apedreado, 3 veces naufragué, he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, de hambre y de sed, con frecuencia sin comida, en frío, en desnudez. Además, en tales cosas externas está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. De aquí, en Corintios, cuando dice esta leve tribulación, esta leve aflicción, no se compara en nada, es leve, es poco, con la gloria venidera que ha de manifestarse en ustedes. Porque si el enemigo te ha atacado de una o de otra forma en tu vida, en el transcurrir de tu vida, tú dices, he sido fiel a mi Señor, he servido, he sido fiel en todas las áreas, he procurado seguir la palabra, corregirme, hacer una cosa y otra, pero el enemigo me ataca y me aflige con esta u otra situación o económica o de escasez o de frío o de peligro o de engaños o de traiciones. Si por causa del Señor aún has sido atacado, has sido perseguido, el Señor te da esta promesa y te dice, te voy a sacar de ese valle de la aflicción, te voy a sacar de esa aflicción, porque esta leve aflicción pasajera no se compara con la gloria que ha de manifestarse en tu vida. El Señor te ha prometido sacarte del valle de la aflicción, sea cual sea la causa o la situación, sea porque te pusiste, te olvidaste de Dios y le diste más importancia a lo pasajero y vano, y has encontrado que tienes aflicción de espíritu y entraste en una aflicción a causa de eso, o sea por situaciones en las que estás atravesando en tu vida, o sea porque has sido fiel al Señor y el enemigo te ha perseguido. Aun cuando estas aflicciones sean consecuencia de haber olvidado al Señor e ir tras las cosas ilusorias y pasajeras de este mundo, Él promete sacarte de ese valle de la aflicción. Y quiero recordarte, Oseas capítulo 2:14, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero luego volveré a conquistarla. Te está hablando a ti, iglesia del Señor. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando le liberé de la esclavitud. Tanto del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación te saca el Señor para que le alabes, porque dice, y puso mis pies sobre peñas, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca un cántico nuevo de alabanza al Rey. También te saca del lodo, del valle de la aflicción,
y abre una puerta, y esa aflicción la convierte en una puerta llamada esperanza, para que te le entregues al Señor en cuerpo, en alma, en espíritu, le seas fiel, le alabes, porque así como lo hiciste cuando te libró de la aflicción del mundo, de Egipto, del pecado, así como cuando te libró por primera vez, Él te quiere llevar a amores con Él, para que vuelvas al primer amor. Él promete sacarte de allí. Él dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Si estás pasando por esa aflicción, el Señor te va a llevar a solas. Sí que te tiene que meter a un desierto, sí que tiene que hacerlo para sacarte de allí. Pero hablar a tu corazón y te va a hacer entender y te va a hacer volver en sí y te va a decir, este desierto te sirve para hablarte al corazón, porque te estoy sacando del valle de la aflicción, y esta puerta de esperanza se abre para que vuelvas al primer amor, donde lo único que te interese sea Él, donde lo único que te interese sea agradarlo a Él, donde lo único que te interese sea servirle a Él, donde lo único que te interese sea amarlo a Él, y todo lo demás se va a convertir en añadidura, en un segundo plano. Vas a entender esa palabra y nadie va a poder robarte tu gozo, y vas a salir de esa aflicción y el gozo va a ser devuelto a tu vida, y no vas a estar caminando más por ese valle de la aflicción, porque el Señor te ha prometido que aunque pases por los ríos estará contigo, que aunque pase por las aguas no te ahogarás, que la llama no te quemará ni arderá en ti, porque cuando pases por el fuego Él va a estar allí y no te quemarás. Él te ha prometido que de todas las aflicciones te librará el Señor. Él ha dicho, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Ese valle de la aflicción se convertirá en esperanza. Cuando pases por las aflicciones, no las aflicciones por haberte olvidado del Señor, porque ya supimos que de allí nos tiene que sacar el Señor a un desierto. ¿Sí? Cuando pases ya ahora por las aflicciones, porque has conocido el gozo del Señor, sabrás que estas aflicciones pasajeras no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse, y por eso el gozo se mantiene en tu vida, y eso no te preocupa ni te aflige, ni la economía, ni las situaciones con tus hijos, ni con tus padres, porque el Señor prometió estar contigo. El cuarto lugar es el valle de sombra y de muerte. Salmo 23:4, yo creo que ustedes lo conocen, muchos no se saben de memoria. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, ¿qué? Me infunden aliento. Este valle lo tenemos que atravesar todos, justos e injustos, pero el Señor ha prometido que cuando Él es nuestro pastor, Él va a estar con nosotros cuando atravesemos ese valle de sombra de muerte. Ese valle de sombra de muerte es cuando tenemos que enfrentar la muerte de alguno de nuestros seres queridos o la nuestra propia, pero Él ha prometido que estará allí, que cuando llegue ese momento Él ha prometido ir con nosotros e infundirnos aliento. En este valle perdemos las fuerzas, nos sentimos solos, desamparados, pero Él promete que no estaremos solos, que estará con nosotros. Por eso es tan diferente enfrentar la muerte de alguien cuando estamos con el Señor. El Señor nos fortalece, y es algo que llega. Las personas que están sin el Señor tienden a volverse locas, no pueden casi superar, muchos se quedan sumergidos allí en ese valle de la sombra de muerte, muchos se quedan allí, y eso se convierte en un problema y una situación de muerte continua en su vida, porque se quedaron en ese valle. Pero el Señor nos dice, cuando tengan que pasar por ese valle, porque vamos a tener que pasar, Él ha prometido estar con nosotros. Si es atravesar nuestra propia muerte, el Señor ha prometido estar allí y quitarnos el temor. Yo recuerdo cuando mi mamá estaba atravesando este valle, y yo estaba allí acompañándola a atravesar ese valle, podía sentir la paz del Señor llenándola a ella misma, inundándola, dándole seguridad que a donde la llevaba era un lugar mejor, y por eso pudo atravesar ese valle de sombra de muerte, y pudimos pasarlo con la confianza, la esperanza y la seguridad de la vida eterna. Por eso
El Señor dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. El Señor absorbió la muerte. El Señor absorbió el aguijón de la muerte. Y ya no le quedó más. Eso con que afligía antes de venir Cristo al ser humano, que era la muerte, porque lo llevaba allí al Hades. El Señor le quitó las llaves del Hades y la abrió y sacó a todos esos espíritus y nos dio la victoria y nos dio la vida eterna hoy. El Señor hoy nos da una esperanza, porque con Cristo estamos crucificados para una resurrección con Él. Por eso ese valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Su vara, su callado, su corrección, su palabra, cada día nos van a infundir aliento, fuerzas y ánimo para seguir entendiendo que Él está con nosotros y que Él ya venció la muerte. Eso que nos atormentaba y nos causaba tanto temor, que era la muerte, Él lo venció y lo cambió en vida, en gozo. Por eso cuando morimos en esta tierra, cuando morimos con este cuerpo, lo que se nos promete es un gozo eterno y una vida eterna. Y por último, quiero compartirles el Valle de los Huesos Secos, que habla Ezequiel 37, que es un último lugar. Hay muchos más lugares, pero quise escoger estos 5. Y en este Valle de los Huesos Secos de Ezequiel 37 no lo vamos a leer pero ya yo creo que se conocen, que el Señor los llevó a un valle y estaban los huesos secos en gran manera, separados y secos. Y es esa condición, tanto espiritual como emocional o física, que la persona o la familia entran, donde puede ser en el área de la economía o en la condición de sequedad o emocional, que se parece que hay cosas imposibles, que no hay salida. En ese valle, el Señor le dijo: escucha palabra, hijo de hombre. Lo primero que tenemos que hacer cuando entramos en ese valle, cuando usted ve que no hay salida, que las cosas son imposibles, que no hay forma humanamente de cambiar esa situación, lo primero que debes hacer es buscar el rostro del Señor y escuchar palabra de Dios. Y luego que el Señor le dé una palabra, porque Él le dijo al profeta, le dijo: escucha palabra de Dios. ¿Vivirán estos huesos? Él dijo: no lo sé, Señor, pero el Señor le repitió y le dijo: profetiza. Lo segundo, después de escuchar y tener una palabra certera, verdadera, que es el Espíritu que le ha dado, entonces empiezo a profetizarla. Y él empezó a profetizar sobre esos huesos secos. Debo profetizar para ver realizado lo que Dios me ha prometido, pero no puedo parar. Me debo pegar de esa palabra y no parar, porque si usted lee ese capítulo 37 de Ezequiel, usted se da cuenta que él profetizó una y otra vez, y no de una vez empezaron a tener vida. Primero empezó cada hueso a buscar su hueso con su cuerpo, se empezó a armar el esqueleto, pero él tenía que seguir profetizando. Dice que fue como un estruendo, como de un batallón, y los huesos se empezaron a armar, pero nada. Después vino y el Señor le decía: siga profetizando, y profetizó carne, profetizó tendones, profetizó todo lo que el Señor te ha dicho. Tienes que hablarlo y profetizarlo. Si tú ves que tu hogar está en decadencia, destruido, que solo ves huesos secos, profetiza lo que el Señor te ha dicho. Háblalo, dilo una y otra vez, porque si el Señor te lo dijo, Él lo va a hacer. Primero debes buscar el rostro de Dios y buscar la palabra. No puedes ir profetizando lo que tus emociones te dicen. Profetiza lo que el Señor te ha dicho. Y se unieron los huesos, se unieron los tendones, se unió la piel, pero él tenía que seguir y seguir profetizando, y le dijo: ahora profetiza vida. Y tuvieron vida y fueron como un ejército. Esto simboliza que cuando pases por ese valle de los huesos secos, el Señor te lleva a que te lo busques, a que escuches su voz y profetices lo que Él te ha hablado. Lo creas y no dudes, aunque no lo veas inmediatamente, porque tendemos: ay, Señor me dijo esto, pero cuando no veo inmediatamente la respuesta, dudo. El Señor te dice: no dudes. Sigue profetizando, sigue creyendo, no importa cuánto tarde. Tú sigue aferrado a la palabra que Él te dio y créela. Y de esa manera, el valle de los huesos secos se convertirá en ríos. Se convertirá en bendición. Se convertirá en el cumplimiento de la palabra que Dios te ha dado. Bueno,
En todos los lugares que tengamos que atravesar, Dios ha prometido que nos librará. Dios ha prometido que Él va a actuar. Dios ha prometido que va a estar con nosotros. Solo debes dejarlo actuar. Solo debes creer lo que Él te ha dicho. Y como decíamos en el texto que iniciamos, Génesis 28:15, yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que tú vayas, hasta cumplir lo que he prometido contigo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque has sido bueno, Señor. Gracias porque en medio de estos lugares simbológicos a donde he tenido que pasar, tú has estado conmigo. Yo no sé qué lugar estás atravesando en este momento, pero el Señor te ha prometido estar contigo. Si has atravesado el valle de sombra de muerte, el Señor te ha dicho, yo estoy contigo. Y mi vara y mi callado te infunden aliento, te sustenta. Si estás atravesando el valle de la aflicción, por cualquiera de las razones, dile al Señor, Señor, vuelvo mi corazón a ti. Si te has olvidado de Él, el Señor te llevará al desierto. Si tú le dices, si tú te dispones, hablará tu corazón y te sacará, y esa aflicción será convertida en esperanza, en gozo, para que lo sirvas, para que lo ames. Si el valle de la aflicción es por persecución del enemigo, el Señor te dice, esa leve tribulación, esa leve aflicción no se compara con la gloria que voy a manifestar en tu vida. Si el valle de la aflicción son por situaciones externas, el Señor te dice, te sacaré, te ayudaré. En el mundo tendráis aflicciones, pero confíe que yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Él está allí para librarte. Si en este momento estás en el lodo cenagoso y has caído en un pecado y sientes que no puedes salir, solo dispón tu corazón y clama al Señor y dile, quiero salir de aquí, ayúdame. Clama ayuda al Señor y espera pacientemente en Él, porque Él se va a inclinar a ti y te va a sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y va a poner tus pies sobre peñas y enderezará tus pasos para que camines firme con Él, para que le alabes. Va a poner un cántico nuevo de alabanza al Rey. En cualquiera de los lugares que hayas tenido, que tengas o que estés atravesando, el Señor ha prometido estar contigo. Si sientes que estás en un valle de huesos secos espiritualmente, que estás reseco, ve al Señor y dile, Señor, dame una palabra. Y pégate a esa palabra y profetiza sobre tu vida. Si sientes que estás en un valle de huesos secos en cualquier área de tu vida, económica, familiar, emocional, ve y pídele al Señor una palabra, clama a Él y profetiza esa palabra, porque el milagro va a ocurrir. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.